Una vez más, bienvenidos a su canal Puro Excel. Es un gusto saludarles. En el día de hoy hablaremos o practicaremos cómo hallar el valor máximo y el valor mínimo con criterios en una base de datos. Para esto tenemos preparada una base de datos, ¿cierto? Acá en la hoja base de datos tenemos 500 datos diferentes con una base de datos con una columna llamada fecha, otra centro, otra nombre del centro, vendedor y la venta. Ahora tenemos otra hoja que se llama prueba, en la cual tenemos un enunciado que nos dice, en base a la hoja datos, hallar los siguientes valores. Lo primero que nos pide hallar es el valor de la venta máxima o el valor máximo y la venta mínima. Y el segundo enunciado nos da el valor máximo y el valor mínimo por centro de costo. Aquí es en donde entra el tema de que tenemos que tener un criterio o aplicar un criterio para hallar ese valor. Para hallar el valor máximo y el valor mínimo de nuestra base de datos es tan sencillo como usar la función o la fórmula MATS. Entonces vamos a pararnos en la celda E7 en la cual vamos a escribir igual MATS y ahora nos da una función. Abrimos paréntesis, vamos a abrir el asistente de funciones para entender un poco mejor la función, en donde nos está diciendo que esta función devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. ¿Qué quiere decir? Que si hay texto o si hay un igual a, entonces lo va a omitir, solo va a tomar en cuenta valores numéricos. Vamos a cerrarlo acá. Bueno, vamos a hacerlo y lo vamos a explicar de una forma haciendo referencia a nuestro rango y la otra, digamos, el mínimo lo vamos a hacer haciendo referencia a nuestra tabla para que veamos los dos ejemplos de una vez. Antes de empezar, los invito por favor a descargar el archivo de ejemplo para que hagamos este ejercicio de la mano y podamos entenderlo de una mejor manera. En la descripción encontrarás el enlace de descargas. Bueno, escribimos igual maths, abrimos paréntesis y ahora nos vamos a nuestra hoja datos y vamos a pararnos en el primer dato de la venta, o sea, en la F3 y vamos a oprimir las teclas control y espacio. ¿Esto para qué? Para seleccionar toda nuestra columna de venta. Ahora cerramos paréntesis y ya lo que hicimos fue cerrar nuestra fórmula. Si se dan cuenta, acá en la fórmula aparece el nombre base de datos, que es el nombre de la tabla, y dentro de corchetes aparece el nombre venta, que es el encabezado de la columna. Pero lo que hicimos fue venir y seleccionar nuestra base de datos, independientemente de que estuviera un rango, lo hacemos igual, que no esté como una tabla. Listo, ahora vamos a dar Enter y aquí como vemos nos ha traído el valor máximo de nuestra venta. Si yo voy y reviso, el valor máximo debería ser ese, que el valor máximo es 4.999.900. Le vamos a dar a aceptar. Ahora vemos acá en la prueba y efectivamente ese es nuestro valor máximo. Ahora vamos a sacar el valor mínimo, pero haciéndole referencia a nuestra tabla desde acá, para que aprendamos también a hacerlo. Entonces, esto sería con la función min, que nos dice, ¿qué nos dice esta función? Nos dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. Ok, abrimos paréntesis y ahora hacemos lo mismo. Entonces, hacemos referencia a nuestra tabla, vamos a escribir base, y aquí ya está nuestra tabla, base de datos, la elegimos. Ahora vamos a abrir corchetes. ¿Cómo abrimos corchetes en nuestro teclado? El comando rápido, digamos, sería al 91, la tecla al y el número 91 con el teclado numérico. Así abrimos corchetes. Si en nuestro teclado, dependiendo del idioma y todo, entonces cambia un poco. Pero esta es la combinación universal para sacar los corchetes, para abrir el corchete. Ahora nos muestra una lista de las columnas y de los nombres que hacen referencia en nuestra tabla. Vamos a elegir la columna venta, que sería esta. Doble clic. Y ahora vamos a cerrar corchetes con la combinación, la tecla Alt y el número 93. Y así cerramos corchetes y ahora cerramos paréntesis y damos Enter. Y aquí, como vemos, nos ha traído el valor mínimo, que es 2.109.656. Si yo voy a la base de datos, miro en el filtro, como está ordenado en orden ascendente, vemos que debería ser el primer dato, 2.109.656. Como vemos aquí, el dato es correcto.
Listo, pero ahora se complica un poco más con la siguiente pregunta, porque nos dice valor máximo y mínimo por centro de costos. Listo, acá tenemos una nota que he puesto para explicar un tema. Esta fórmula que voy a explicar primero únicamente está disponible en versiones 2016 en adelante, 2016, 2019, 2021 y 365. Listo, pero quiero explicar las dos formas de hacerlo, independientemente de que no tengamos ninguna de estas versiones y no tengamos esta fórmula que voy a explicar, pero es bueno saberla. Listo, entonces con el valor máximo, pero dependiendo el centro de costos. ¿Qué vamos a hacer? A hallar el valor máximo del costo 3049 y de cada uno de ellos. Vamos a pararnos en la celda E15 y vamos a escribir igual mats punto si conjunto. Como vemos, entonces esta fórmula nos dice devuelve el valor máximo entre las celdas de un determinado conjunto de condiciones o criterios. Vamos a elegirla y abrimos paréntesis y ahora nos está pidiendo, nos dice rango mats, es el primer argumento de nuestra función. ¿A qué se refiere? A la columna de la cual quiero traer el rango máximo. Como les dije, la podemos elegir o podemos, si está en formato tabla, si está en rango normal, pues vamos y la elegimos en nuestra base de datos. Caso contrario, digamos en este caso la tengo como formato tabla. Yo aconsejo tener siempre nuestra base de datos como tabla porque esto nos ayuda muchísimo al momento de formular y me gusta mucho en lo personal trabajar con tablas. Entonces vamos a escribir base de datos acá, ¿cierto? Abrimos corchetes y escogemos la columna venta y cerramos corchetes. Listo, y ahora punto y coma, porque ese fue el primer argumento. O sea, hicimos referencia a la columna. Ahora, el rango de criterio 1. ¿El rango de criterio cuál sería? La columna del centro de costos de nuestra base de datos. Ahora, este segundo argumento lo vamos a elegir de nuestra base de datos para que no nos perdamos. Es lo mismo que hacer referencia desde acá debido a que tiene un formato tabla, pero vamos a hacerlo como si tuviéramos un rango. Entonces, vamos a ir acá a datos y solo pues elegimos nuestra columna centro de costos. Mira, nos paramos acá en el segundo dato y vamos a oprimir las teclas control y espacio y lo que hace es elegirnos toda la columna de nuestra tabla. O lo que fácil, digamos, si es un rango, solo nos paramos en la celda C3 y oprimiendo Shift vamos a oprimir la tecla Shift, Control y flecha abajo para seleccionar también nuestra columna. De esa forma también lo podemos hacer. Ahora, punto y coma. Y ahora nos está pidiendo que el criterio. ¿Cuál es el criterio? Vamos a nuestra hoja prueba y el criterio ¿cuál sería? Sería en la celda en donde está el centro de costo. Y ahora vamos a cerrar los paréntesis porque ahí termina nuestra función y vamos a dar Enter. Como se dan cuenta, aquí nos ha traído un valor que vamos a comprobar si en realidad es ese. Entonces, dice que es el centro de costo 3049. Vamos a ir a nuestra base de datos. Vamos a filtrar acá el centro de costo 3049. Vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué números hay acá. Vamos a revisar a ver cuál sería el valor máximo. Vamos hasta el final y vemos que el valor máximo es 4.854.667. Vamos a nuestra prueba y como vemos, efectivamente ese es nuestro valor máximo, dependiendo del criterio. Vamos a darle doble clic acá en esta esquinita, en el cuadrito. Cuando se nos activa esta cruz en negro, podemos darle doble clic y lo que hace es arrastrar nuestra fórmula hasta el final de los datos. Y aquí ya tenemos nuestro valor máximo dependiendo el centro de costos, que es un poco, es como la siguiente función que nos ayuda a usar esta misma, como la siguiente versión del max y del min, pero ya con argumentos o con condiciones. Ahora, también se le puede aplicar una o más condiciones, porque aquí podríamos tener la venta máxima, pero que del centro de costo y también del vendedor 1, digamos, cosas así, que ya hacemos un ejemplo al final. Listo, el mínimo es igual, la fórmula. Vamos a escribir igual min punto si conjunto. Ahora, el rango mínimo, ¿cuál sería? Igual, base de datos, abrimos los corchetes con al 91, escogemos nuestra columna venta, cerramos corchetes con al 93
punto y coma, el rango del criterio, que sería entonces, ¿cuál? Nuestra columna base de datos, que podemos venir y elegirla acá o hacer referencia a ella desde nuestra fórmula, que sería igual base de datos, que es el nombre que le dimos a nuestra tabla. Abrimos los corchetes y escogemos la columna centro. Ahora, cerramos corchetes con la combinación al 93, punto y coma, y ahora nos pide el criterio. ¿Cuál sería? Pues la celda de nuestro centro de costo, acá esta. Y vamos a cerrar paréntesis y damos Enter. Como vemos acá, nos ha traído un dato, vamos a arrastrarlo, vamos a convertir esto en moneda, y ahora vamos a verificar el primer dato. El mínimo es 2.224.247. Si yo vengo acá, hago el filtro 2.224.247. Efectivamente, la fórmula está haciendo su trabajo correctamente. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una versión en la cual no tengo disponible esta fórmula min, puntos y conjunto, y tampoco tengo max, puntos y conjunto, debido a que esta fórmula está disponible desde ciertas versiones en adelante? Pero hay muchas personas que aún tienen una versión 2013, 2010 y inferiores a esas. Listo. Entonces, en este caso vamos a utilizar una fórmula o una función matricial, pero que nos va a servir de la misma manera. ¿Cómo sería? Entonces, vamos a pararnos acá en máximo y vamos a empezar a escribir. Vamos a escribir max, sería la misma fórmula que escribimos arriba, igual max. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a hacer la fórmula sí, que es una fórmula que acá arriba encontrarás a detalle una tarjeta en donde verás el video, en donde explico paso a paso cómo es la sintaxis de la función sí. Listo. Ahora abrimos paréntesis y ahora la prueba lógica, ¿cuál es? Le vamos a decir que si la columna base de datos centro, cerramos los corchetes, es igual a este centro, aquí elegimos el centro, ¿cierto? Entonces nos devuelva un valor verdadero, o sea, punto y coma, cerramos el argumento, el valor sí verdadero, ¿cuál sería? Entonces, igual, la base de datos, la columna venta, que sería nuestra columna de venta. Listo, cerramos los corchetes y ahora punto y coma. Que el valor sí falso, ¿cuál sería? Vamos a decirle que sería vacío, porque no queremos ningún valor falso, porque queremos hallar es el máximo. Ahora cerramos paréntesis. Vamos a dar enter y vemos qué pasa. Nos dice, esta función le falta un paréntesis. Vamos a dar a aceptar si efectivamente nos falta cerrar el paréntesis del max. Lo cerramos acá y le vamos a dar enter. Hasta acá nos ha traído un valor. Veamos a ver si el valor es correcto. Vemos que nos está trayendo el valor 4.854.667. Vamos a arrastrar esta función y como vemos entonces 4.874.168. Ahora, es importante aclarar que a mí me funciona a la primera sin necesidad de hacer la combinación de teclas de funciones matriciales. ¿Por qué? Porque yo manejo una versión 365 de Office. Pero cuando yo no tengo una versión 365, ¿qué debo hacer? Vamos a pararnos acá en la primera y vamos a dar la tecla F2. Y estando ahí, ahora vamos a oprimir la tecla Control Shift y vamos a oprimir la tecla Enter. Y como vemos, automáticamente se nos han abierto acá unos corchetes al inicio de la función antes del igual y un corchete cerrado después de los paréntesis. O sea, encerrada entre corchetes, así esta combinación para las fórmulas matriciales siempre es obligatoria. Entonces, cuando yo tengo una versión anterior a la 365, digamos, no tengo 365, tengo que hacer esta combinación y ahí sí arrastrar nuestra función para que todo quede matricial. Aquí no vimos ningún cambio porque me funciona sin los corchetes, pero a ustedes que no tienen la versión 365 va a ser necesario hacer la combinación Control Shift Enter para cerrar nuestra función con corchetes, encerrarla entre corchetes y hacer una función matricial. Para el valor mínimo sería lo mismo, entonces vamos a escribir, listo, ¿cómo sería? Entonces, igual min, ahora sí, abrimos paréntesis, prueba lógica, ¿cuál sería? Vamos a nuestra base de datos, elegimos nuestra columna centro, control espacio para seleccionar nuestra columna centro,
es igual, ahí igual a ¿qué? La celda de centro, ¿cierto? Si esto es igual, entonces, si esto es verdadero, entonces, ¿qué me va a traer? Mi columna de la base de datos, esta columna, o sea, la de venta, control espacio para elegirla completa, punto y coma, y ahora si no es verdadero el resultado, entonces le vamos a decir que nos ponga vacío, o sea, dos comillas. Y cerramos la función si y cerramos la función min y vamos a dar enter. Como vemos, acá nos devolvió el valor igual al que tenemos acá en la primera función, pero no olvidemos que tenemos que dar F2 porque a ustedes probablemente les va a dar un error y vamos a oprimir las teclas Control Shift y Enter. Listo, esto solucionaría ese error y vamos a dar doble clic acá para arrastrar nuestra función y como vemos acá nos trae la misma función, mira acá, pero entonces esta es una alternativa para cuando no tenemos disponibles las otras funciones. Adicionalmente vamos a hallar el máximo según centro de costo y vendedor. Como le pausé un segundo el video para hacer esta pequeña tabla, en la cual vamos a aplicar la misma función que aplicamos acá, pero con un argumento adicional para que hagamos el ejemplo con más argumentos. ¿A qué me refiero? Vamos a hallar el máximo y el mínimo según centro de costo y vendedor. ¿Qué quiere decir? Que la coincidencia debe estar. Le voy a decir hallar el valor máximo de este centro de costo con este vendedor. Vamos a ver si hay coincidencia o no hay coincidencia, porque puede que este vendedor no haya tenido ventas en este centro de costo. Entonces vamos a decirle igual max puntos y conjunto. Abrimos paréntesis y nos pide el rango máximo. ¿Cuál sería? Base de datos, abrimos corchetes, la columna venta, cerramos los corchetes, punto y coma, y ahora nos pide el rango de criterio, que sería base de datos, abrimos los corchetes, columna centro, cerramos los corchetes, punto y coma, y el criterio, ¿cuál sería? El centro de costo. Ahora, punto y coma, ahí nos pide el siguiente argumento, ya que aquí podemos incluir hasta 127 argumentos diferentes para una base de datos si tenemos una base de datos extensa. Ahora el siguiente rango de criterio, ¿cuál sería? Base de datos, pero ahora la columna vendedor. Cerramos paréntesis, punto y coma, y ahora nos pide el criterio. Acá nos está pidiendo el criterio. Ahora criterio sería el vendedor 1, cerramos paréntesis y vamos a dar enter. Acá nos dice que, mire, que la venta máxima de este vendedor con el centro de costo es esto. ¿Cómo lo comprobamos? 30.49, ¿cierto? Entonces filtramos el centro de costo 30.49 y ahora filtramos el vendedor 1. Vendedor 1. Listo, y decimos que aquí la venta máxima es 3.048.180, que efectivamente es lo mismo, 3.048.180, o sea, la fórmula está haciendo su trabajo bien. Ahora, el valor mínimo, le vamos a decir que igual min punto, si conjunto, abrimos los paréntesis, ahora nos pide el rango mínimo, que es la columna base de datos, la columna ventas, ¿cierto? Aquí venta, cerramos los corchetes, punto y coma, el rango del criterio, que sería la base de datos, la columna centro, y ahora el criterio sería acá el centro de costo, punto y coma, el rango de criterio 2 que sería en la misma base de datos, abrimos los corchetes, escogemos la columna vendedor, cerramos corchetes con al 93, punto y coma, y el criterio 2 sería el vendedor. Ahora cerramos paréntesis y damos enter, y aquí nos ha traído la venta mínima de ese vendedor en ese centro de costo. Vemos que es 2.643.222. Si lo vemos acá, 2.643.222. Quiere decir que la función está perfectamente. Creo que hasta aquí hemos dejado claro en cómo hallar el valor máximo y el valor mínimo en una base de datos, si es con criterio o sin criterio o con varios criterios. Y además también explicamos para versiones anteriores a 2016 y versiones posteriores a 2016.
Entonces, para que lo tengamos claro, creo que expliqué lo más claro posible. Agradezco y si te ha gustado el video, deja tu comentario, tu manita arriba. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y a compartir el contenido. Hasta el próximo video. Muchas gracias.